Un antiguo proverbio árabe dice: antes de empezar un largo viaje, asegúrate de conseguir un buen compañero de viaje. Este proverbio me lo enseñó mi madre. Mi madre me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, a hablar correctamente. Y cuando yo hablaba incorrectamente me ponía un grano de pimienta en la boca y me pegaba un coscacho en la oreja. Porque tu boca, me decía, es boca de Cristo. Y de la boca de Cristo no pueden salir palabras vanas, palabras necias. Me enseñó también a sumar y a multiplicar, y nunca a restar y dividir. Ustedes entienden lo que quiero decir. Y luego me enseñó este proverbio porque ella sabía que yo viajaba con mucha frecuencia, viajes muy largos, y conocía por experiencia lo catastrófico que es elegir mal al compañero de viaje, que es melindroso, que es timorato, que es quejoso, que es llevado a sus ideas. Te puede arruinar totalmente el viaje. A mí me parece que este sabio proverbio árabe puede estar inspirado en la conocida historia del libro de Tobías. El padre de Tobías estaba ciego y había dejado en recaudo su cuantiosa fortuna en un país muy lejano. Y por eso le pidió a su queridísimo hijo que viajara a ese país, rescatara esa fortuna y la trajera de regreso, y en lo posible buscara un remedio para su ceguera. Naturalmente le buscó, con un escrutinio muy severo, un buen compañero de viaje, que debía reunir los siguientes atributos: ser confiable, fiel, experto y con algunos conocimientos básicos de medicina. Lo encontró. Después resultó que era nada menos que un ángel, y no un cualquier ángel, sino un arcángel de nombre Rafael, que significa en hebreo medicina de Dios. Se presentó y dijo que él conocía la ruta, muy importante, el idioma, no se iba a perder, lo iba a acompañar fidelísimamente para que no se extraviara ni nada malo le pasara. Y así fue. Cuento corto, nunca se extraviaron, llegaron sanos y salvos, rescataron la fortuna, le encontraron esposa al joven Tobías, protagonizó un desposorio maravilloso, hecho de pureza de sentimientos, pureza de corazón. Y al volver, rescataron también la hiel de un pez que habían cogido, porque Rafael le dijo a Tobías: con esta hiel podemos curar la ceguera de los ojos de tu padre. Y así efectivamente ocurrió. La pregunta es: ¿dónde consigue uno un amigo que reúna esas cualidades, que te va a acompañar fielmente hasta el fin del camino, que va a ser experto porque conoce el camino, que tiene conocimientos básicos de medicina? Y la respuesta que hemos aprendido, más que por los libros, aunque está muy clara en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que es el libro por excelencia, la hemos aprendido por una simple experiencia. El mejor compañero de viaje es el sufrimiento, el dolor, tanto corporal como espiritual. Sufrimiento y dolor cuyo nombre cristiano es la cruz. Alguien dirá: pero padre, ¿qué nos está diciendo? Usted adscribe
a la tesis que constantemente se nos enrostra como reproche a los cristianos, que somos adictos al dolor, que le rendimos tributo a una divinidad que exige el dolor y el sacrificio, el sufrimiento de sus hijos, que adoramos a un Dios que a la hora de nuestra muerte solamente nos preguntará cuánto dolor sufrimos, y si sufrimos mucho dolor, entonces nos premiará. Ay, Dios mío, ¿cómo pueden tergiversar? ¿Es ignorancia o es mala intención decir que ese es nuestro Dios? En ninguna parte del Evangelio dice que Cristo nos preguntará sobre cuánto dolor sufrimos. Muy por el contrario, nos preguntará qué y cuánto hicimos por aliviar el dolor que aflige a nuestros hermanos. Y es totalmente distinto. Ya. Hecha esta salvedad, veamos, se aplica al sufrimiento, se aplica a la cruz, estas cualidades del amigo, del compañero de viaje, que nos acompañará durante toda la travesía, que será fiel a nuestro lado, que es experto conocedor del camino y que también contiene medicina para nuestros primeros auxilios. Cabalmente, absolutamente es así. Desde luego, el sufrimiento nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Y no hay manera de eludirlo. Te puede ocurrir, por ejemplo, cuando te embarcas en un avión o en un bus de larga travesía, tu primera prevención es quién me va a tocar en el asiento de al lado. ¿Tratarás de ignorarlo? No. ¿Tratarás de suprimirlo? No. ¿De dormirlo metiéndole una pastillita para que se duerma en el vaso del café? No. Con el dolor no puedes hacer ninguna de esas jugarretas. Claro, al dolor lo puedes adormecer con una pastilla, pero igual va a despertar. Lo puedes tranquilizar con un placebo, pero se va a irritar contigo porque se sentirá engañado. Mira, acepta. El dolor es tu ineludible, tu inesquivable compañero de viaje en toda la larga o corta, solo Dios lo sabe, travesía de tu existencia o peregrinación por la tierra. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Abuénate con tu amigo, conquista su amistad, gánate el beneplácito de tu amigo y reportarás los innumerables beneficios que eso te traerá aparejado. Hay que abuenarse con su majestad, tu amigo, el sufrimiento, cuyo nombre cristiano se llama la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios que trae aparejada la aceptación, la amistad con este compañero de viaje inesquivable que se llama la cruz de Cristo? Bueno, la primera utilidad es la que conocen muy bien los médicos, e incluyo allí a todos los profesionales de la salud, y especialmente a los odontólogos. ¿Cuándo recurres tú a tu dentista? Cuando te duele la muela. ¿Y qué utilidad tiene que te duela la muela? Primero, que te está avisando, es un sistema de alarma automático, que algo malo, dañino, está ocurriendo en tus piezas dentales. Te está avisando también la magnitud del daño a través de la magnitud del dolor. Y te está avisando también exactamente dónde se ubica la pieza dental que necesita la pericia del odontólogo. ¿Tú te das cuenta de la tremenda utilidad que tiene el dolor? ¿No es acaso el principio de un buen diagnóstico? Y dime, ¿cuáles son las enfermedades más peligrosas? ¿No son acaso esos tipos de cánceres malditos, cánceres sinvergüenzas, que no producen dolor? Esos son los peores. Bendito sea el dolor que te avisa que estás enfermo, que estás dañado, y que te avisa dónde está el daño, y que a través de la magnitud del dolor
te informa de la magnitud del daño. Si no fuera por ese sistema de alarma, tú no recurrirías de motu propio, por propia iniciativa, a tu profesional de la salud. Ríndele tributo a la utilidad de este compañero inesquivable de tu travesía que se llama Su Majestad, el dolor, el sufrimiento. No se agotan allí sus utilidades. Cuando estás enfermo, entras en un periodo de silencio y de reflexión. Tu agenda está tan colmada, tus urgencias son de tal cantidad y calidad que prácticamente no tienes tiempo para irte adentro de ti mismo. Estás totalmente extrovertido, ocupado de cosas que son exteriores a ti, pero que dependen de tu inmediata responsabilidad. Todo eso significa que tú te autoatribuyes las cualidades de un Superman o de una Superwoman, que estás a cargo de todo, que tienes la responsabilidad de todo, que tienes la capacidad de resolver tú con tu presencia, tú con tu visibilidad, tú con tu habilidad, todos los problemas que se te presentan. Y llega la enfermedad, te quedas en tu lecho, en tu casa, o ingresas a un hospital o una clínica y te das cuenta de que no eres Superman, no eres Superwoman, eres vulnerable, eres esencialmente precario. Y lo peor, esto sí que es lo más terrible, contigo en el lecho, contigo en la inactividad, el mundo sigue andando. La historia, el negocio, la empresa siguen funcionando. Es un golpe mortal a tu soberbia. Te creías indispensable. Y no lo eres. Nadie es indispensable. Y nadie tiene superpoderes para hacerse cargo de todos los problemas las 24 horas del día y con todas las capacidades para hacerlo bien. De eso se encarga Su Majestad, el dolor. Entras en una etapa de silencio, en una etapa de reflexión y mira qué tremenda utilidad. Te destronaron. ¿Quién te destronó? Tu compañero de viaje, el dolor, te destronó del solio de los soberbios y te ahorró la humillación que canta María en el Magnificat. A los soberbios los bajó de su trono. No tuviste que esperar esa humillación pública. Su Majestad del dolor, tu fidelísimo y experto compañero de viaje, lo hizo por ti. No se terminan aquí las utilidades de Su Majestad el sufrimiento. Cuando ingresas, como suele suceder, a un hospital, aunque estés en una habitación privada, inevitablemente entras en contacto, por no decir en comunión, con otros enfermos y con los familiares de los otros enfermos. Y comienza a establecerse una red de solidaridad. Coinciden, por ejemplo, en la sala en que esperan un escáner o una radiografía o el resultado de un laboratorio y dicen, ¿y lo tuyo cómo fue? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Y qué médico me recomendaría para esta posible operación? Comienza a establecerse una estupenda comunión de solidaridad con los que sufren lo mismo que tú sufriste. Se te abre un espacio, un escenario, un planeta que tú no conocías, el mundo de la solidaridad con aquellos que sufren lo mismo que tú estás sufriendo. Y mira la doble utilidad. Primero, Su Majestad del dolor, tu fiel compañero de viaje, te bajó del trono de la soberbia y te arrebató el espejo de Narciso. Tú sabes quién es Narciso.
ese personaje mitológico enamorado de sí mismo, que no atinaba sino a contemplarse embelesado en su propia belleza en las aguas de un río o en su propio espejo. Te sacaron de la soberbia, te sacaron del narcisismo, o sea, te liberaron de los dos principales peligros para la salud y la salvación de tu alma y de tu cuerpo, la soberbia y el narcisismo. Mira las utilidades del dolor. Y vamos a suponer, voy a suponerlo porque me estás escuchando, que sanaste razonablemente bien, sorteaste el peligro, el daño de la enfermedad y te vas del hospital con una sola consigna. Voy a preocuparme de aquellos que sufren o van a sufrir lo mismo que yo sufrí. Voy a estar atento a decirle a otra persona lo que a mí me sucedió y cómo yo solucioné el daño y el dolor que estaba sufriendo. Voy yo a visitar a los que me visitaron a mí. Voy yo a ayudar a diagnosticar a los que me diagnosticaron a mí. Te convirtieron en una persona solidaria, en una persona que descubrió algo que ningún libro te podría haber enseñado, que la mejor manera de vencer tus propios dolores y de sortear tus propios sufrimientos es dedicarte íntegramente en cuerpo y alma a remediar el dolor, el daño y el sufrimiento de los demás. En la misma medida en que tú te inclinas para servir a otros, en la misma medida en que tú te dispones afectiva y efectivamente a aliviar el dolor de los enfermos y el sufrimiento de los desconsolados, desvalidos y afligidos, en esa misma medida se neutralizan, se amortizan, disminuyen, desaparecen por completo tus propios daños, tus propios dolores, tus propias aflicciones. No hay mejor manera de curarse uno que dedicándose a curar a los demás. Curar significa cuidar. ¿Quieres cuidarte a ti mismo? Cuida de los demás. Esa es la sabiduría que solo se aprende en ese experto, fidelísimo y medicinal compañero de viaje que se llama Su Majestad el dolor de la cruz. Cuando Ananías, ese discípulo de Cristo que vivía en Damasco, recibió una revelación de Cristo que le advertía sobre Saulo, elegido ya como el futuro Pablo, le dice, anda a imponerle las manos. Pero Señor, si ese hombre es un perseguidor encarnizado de la iglesia, ¿cómo tú me dices que lo vaya a bendecir? Y Dios le dice, Cristo le dice, es que yo lo he elegido como instrumento mío, que será luz para muchos gentiles, para muchos paganos. Y yo le haré saber todo lo que él tendrá que padecer por mi nombre. Fíjense que Saulo, cuando fue fulminado por el relámpago y la voz de Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero el Señor no le respondió lo que tendría que hacer, le reveló lo que tendría que padecer. Padecer es una forma sublime de hacer. ¿Por qué le llamo sublime? Porque en el hacer va inevitablemente inmerso, invertido, un esfuerzo humano, una especie de reafirmación del propio yo. Hay siempre un dejo de narcisismo, de autovalencia, de autonomía en el ejercicio del hacer, lo que en sí es bueno, pero que abre el camino a la soberbia, a la autocomplacencia. En cambio, en el padecer, no hay ningún motivo para enorgullecerse. La única glorificación del que padece es la aceptación serena y confiada del sufrimiento
que viene de la mano de Dios como una caricia divina, como una expresión del beneplácito y de la confianza que Dios deposita en un fiel amigo suyo. Esa fue la experiencia que marca la trayectoria de Pablo. Pablo siempre supo que tendría que padecer y que su padecer sería su principal manera de hacer lo que Cristo quería de él. Pablo aprendió por propia experiencia lo que Jesús ya había enseñado. Jesús había dicho, todas las personas que están enfermas, como enfermos estuvieron los israelitas en el desierto cuando los mordían las serpientes, ¿cómo sanaban? Cuando Moisés les fabricó una figura de serpiente y la enarboló para que todos los que con fe contemplaran la figura de la serpiente, mordidos como estaban por la serpiente venenosa, fueran sanados de sus males. La homeopatía evangélica. Una cosa se cura con su símil. Mordidos por serpientes, uno mira la imagen de la serpiente y queda sanado. Así, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, quienes lo contemplen quedarán sanados. Homeopatía evangélica, homeopatía cristológica. Cristo hablaba del grano de trigo y decía, el grano de trigo tiene que ser sepultado en la tierra, corromperse, morir, para luego germinar la espiga que dará la base para ese pan de cada día sin el cual tú te mueres. O sea, el sufrimiento es medicamento y el sufrimiento es alimento. Pero además, el sufrimiento es sabiduría, la sabiduría de la cruz, la sabiduría de que no es el titánico esfuerzo o empeño del hombre, sino la serena aceptación de la voluntad divina que suele expresarse en la cruz, la que finalmente redime al hombre. Por eso un santo, hemos conservado su nombre, San Felipe Benicio, fundador de una venerable comunidad religiosa, cuando entró en agonía, trataba de decirles a sus hermanos en religión que le trajeran algo que él indispensablemente necesitaba antes de morir. Entre gestos y balbuceos logró hacerse entender, el libro. Le trajeron la Biblia. No es la Biblia. Le trajeron las constituciones de la comunidad. No es eso. ¿Qué era? La cruz. Este es mi libro. En la experiencia de la cruz, yo me introduje en los misteriosos designios de Dios, de un Dios que no quiere que conquistemos la gloria y la paz y la vida sempiterna y feliz sin antes pasar por el amargo cáliz y crisol de la cruz, como lo hizo Cristo. Y por eso, cuando Pablo sentía que un aguijón le clavaba la carne y no lo dejaba en paz, le suplicó 3 veces al Señor, líbrame de este aguijón. Y el Señor le respondió, no, porque mi potencia, omnipotencia, se hace perfecta en tu debilidad. Entonces Pablo entendió y le dijo, si es así, me gloriaré en mi flaqueza, me gloriaré en mi debilidad, porque cuando yo me reconozco débil, entonces es cuando soy fuerte. Tan fuerte que acuñará Pablo más tarde, como fruto de su experiencia, esta frase sublime. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Estaremos de acuerdo en que su majestad del sufrimiento, la cruz, que es su nombre cristiano, es el compañero de viaje, fidelísimo, no te abandona nunca, hasta el final,
experto. Nadie conoce mejor las profundidades del alma humana que la cruz. Y además, formidable medicina, alimento y superior sabiduría que confunde a todos los pretendidos y soberbios sabios de este mundo. Esos sabios que te ofrecen las cosas fáciles. Esos pretendidos sabios que te engañan diciendo todo es gratuito, no te esfuerces en nada, espera que el maná te llueva del cielo, tú no te esfuerces, tú no sufras dolor, supera el dolor con pastillas, con analgésicos, pero no sufras nada. No, no es que nosotros seamos sadomasoquistas, a nadie le gusta el sufrimiento, pero en la fe el sufrimiento se acepta como una invitación y una caricia divina. Sin la cruz es imposible conquistar la luz. El camino de la cruz es el camino de la luz. Y en ese camino, Su Majestad, la cruz, te acompaña como el amigo más fiel, más experto, más medicinal, más sanante y más sabio. Qué lástima que nadie atinó siquiera a insinuarle esta sabiduría de la cruz como camino hacia la luz a Hannah Baker. Si lo hubiera sabido, habría tenido una de las más poderosas razones para amar la vida.